Bueno, Alejandro, bienvenido. Bueno, Gracias. hablemos un poquito de lo que pasó ayer, hablemos un poquito también de lo que significa la presión de factores de la oposición y qué esperan ustedes del Consejo Nacional Electoral, porque pareciera que el proceso se detiene. ¿Hay obstáculos o muros de contención acaso? Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Ayer lo que vimos fue un grupo de diputados de Primero Justicia, la mayoría del interior del país, diputados principales, que decidieron ya emprender una acción de testimonio y sobre todo cumplir con los venezolanos. El pasado 6 de diciembre obtuvimos una victoria, no la oposición, las fuerzas democráticas de este país obtuvimos una victoria contundente, pero también se obtuvo un mandato de la mayoría de los venezolanos que lo que demandaba era un cambio político. Y ese cambio político que tanto hablamos y que tanto deseamos pasa por derribar ese obstáculo o quitar ese obstáculo que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Y estamos absolutamente convencidos de que la solución pacífica, electoral, constitucional que tenemos los venezolanos para ese cambio político en Venezuela es el referéndum revocatorio. Por tanto, la señora Tibisay Lucena, en su persona como presidenta del Consejo Nacional Electoral, no puede seguir retrasando, no puede seguir bloqueando, además a discreción, por su voluntad, porque la ley es muy clara, no puede seguir bloqueando la única solución pacífica y electoral que tenemos a esta crisis que viven los venezolanos. ¿Cómo ayuda o cómo contribuye la ley de referendos que ya se aprobó y creo que se sancionó de una vez? No sé si está Sí. sancionada aún. Pero en todo caso, ¿cómo ayuda esa ley de referendo a liberar las cadenas? Es decir, soltar las amarras para que entonces se pueda seguir desarrollando el proceso sin obstáculos de ningún tipo. Por supuesto, porque la gente dice, bueno, lo que hace es recortar los tiempos. Y la ley de referéndum no es recortar los tiempos por capricho. Es que este gobierno ha desarrollado el último reglamento que hizo para los referendos, fue un reglamento para que no se dieran referendos. O sea, pusieron todas las trabas para violentar el derecho constitucional que tenemos los venezolanos de solicitar un referendo. Lo que viene a hacer la ley de referendos es ponerlo en su justa medida y que se pueda ejecutar la voluntad de la gente y hacer unos lapsos que sean cónsonos con la intención del legislador, del constituyente, de que podamos tener un referéndum revocatorio en un tiempo prudencial. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. La señora Tibisay Lucena tendrá que dar cuentas al país, a la historia de lo que está haciendo, porque en sus manos está, Carlos, en sus manos está poderle dar una solución, abrirle las puertas a una solución a esta grave crisis que vivimos los venezolanos. Son 4 veces que hemos pedido la planilla para recoger el 1%. Es desde el 9 de marzo que el Consejo Nacional Electoral, que la señora Tibisay Lucena, por capricho, por voluntad, por seguir órdenes del gobierno, ha estado retrasando este proceso. Por eso ayer los diputados de Primero Justicia se encadenaron ejerciendo un derecho constitucional de la protesta, se encadenaron dentro del Consejo Nacional Electoral y lo que consiguieron fue una arremetida brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Quién daría la orden? ¿Ustedes tienen alguna presunción? ¿Quién, o fue por iniciativa propia, o alguien le dijo a la Guardia Nacional, agregan a los periodistas y desalojen a los diputados? Carlos, Bueno, más, acuérdate que se presentó también sectores exaltados, ¿no? Así presuntamente vinculados al oficialismo también a agredir. Es la segunda vez que... Y agredieron. Y agredieron. Es la segunda vez que vamos al Consejo Nacional Electoral en esta semana y en Plaza Caracas, ahí en el Consejo Nacional Electoral, no pasa nada que la señora Tibisay Lucena no ordene. Esos pelotones que están ahí de la Guardia Nacional, esas fuerzas de seguridad que están ahí de la Guardia Nacional, ahí no se mueve un dedo sin que ella dé la autorización para que se hagan las cosas. Ayer vimos cómo la Guardia Nacional agredió brutalmente a los periodistas para sacarlos primero, para que no registraran, vamos a decir, con video y con foto, el desalojo de los diputados. Y fue el desalojo de los diputados fue tan agresivo como el desalojo de los medios de comunicación social. Así mismo, Carlos, porque además tuvieron que cortarles las cadenas con unas piquetas, unos cortafríos, además agrediéndolos personalmente al diputado Requesén, al diputado, ahí habían 3 diputadas, tres mujeres. La señora Tibisay Lucena se vive quejando de que en la oposición somos misóginos, de que nosotros la atacamos, de que nosotros... Y ayer ordenó que atacaran a esas 3 diputadas, no en su condición de diputada, no en su condición de venezolana, en su condición de mujer venezolana. Las atacaron, las tiraron al piso, cortaron las cadenas a las periodistas de muchos medios de comunicación. Ahí no se respetó inmunidad parlamentaria ni nada. En lo absoluto. Ahí un funcionario que tendrán que dar cuenta a la justicia en algún momento, porque eso es un delito en flagrancia. ¿Cómo vas a agredir tú a un diputado de la República que tiene inmunidad parlamentaria
pero además a un venezolano que lo que está exigiendo Sí. es lo que está exigiendo es lo que queremos todos, que haya un cambio político en el gobierno. Por eso la Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia, en las próximas horas anunciaremos acciones de calles contundentes para seguir exigiendo lo que es un derecho de todos los venezolanos. A la par, esta semana comenzó y se aprobó en primera discusión la enmienda constitucional, el proyecto de enmienda constitucional. Eso seguramente se aprobará en segunda discusión, se harán las observaciones del caso y al final de cuentas, pues se sancionará. Y esto puede pronosticar que la Sala Constitucional se pronuncie y lo declare inconstitucional y el Consejo Nacional Electoral, frente a la decisión de la Sala Constitucional, no asumirá lo que establece la aprobación de la enmienda, como es un referéndum aprobatorio. Es decir, las puertas por todas partes se van cerrando. ¿Qué puede pasar en el país? Bueno, Porque eso profundiza la crisis político-institucional. Absolutamente. Para ponerle un ejemplo, cuando tú agarras una olla de presión y no le abres la válvula, es algo muy peligroso, porque estás acumulando presión, estás acumulando tensión en una sociedad que ya parece estar al límite, que ya parece estar al borde. Vemos el racionamiento eléctrico, 4 horas en todo el país. Son cosas que van sumando esa presión que existe. Por eso es la responsabilidad tan grande, porque esto no se trata de beneficiar a una tendencia política a otro para que sea gobernador o para que sea alcalde. Aquí no se trata de que el CNE, de que Tibisay Lucena pueda manipular para que Alejandro Vivas sea alcalde o para que Carlos sea gobernador. Y aquí se trata de la supervivencia de una sociedad y de un país. Y aquí estamos hablando de otra dimensión de lo que esa señora le está cerrando al país. Como bien lo decías tú, se cierran todas las puertas. Se cierra la enmienda, vamos a ir con la enmienda, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que por todas las vías constitucionales, pacíficas y que sean de participación de la gente podamos tener un cambio político. Pero si este gobierno se empeña en cerrarle la puerta, se empeña en cerrar esos aliviaderos que puede tener una sociedad, las consecuencias pueden ser desastrosas. Fíjate, hay voceros calificados del gobierno que han dicho esta misma semana que ni por aprobatorio vía enmienda constitucional, ni por revocatorio, ni por reforma, Maduro se da el poder. Entonces... Bueno, por supuesto que es una aspiración que tienen ellos, un pequeño grupito, un pequeño grupúsculo que lo que quiere es mantenerse en el poder para mantener sus privilegios, porque es que la polarización ahorita no es entre oposición y gobierno, la polarización ahorita, Carlos, es entre un pequeño grupo que goza de unos privilegios insospechados y el 80-90% del país que está pasando trabajo. Entonces ellos quisieran, por supuesto, pero hay que recordarle a la gente, de cara al 6 de diciembre, muchos nos decían: este gobierno no va a entregar, no se van a hacer las elecciones, el CNE no va a permitir que la oposición gane, y fue la fuerza y la voluntad de la gente organizada, de todos los venezolanos, de esa mayoría desesperada por un cambio político, lo que pudo romper esas cadenas y lo que pudo romper esas barreras. Por allí transcurre, no sé si ustedes lo han ubicado bien o han reflexionado sobre ello, también un nuevo mensaje que envía el gobierno o los voceros del gobierno o del partido del gobierno. Hablan de una disolución, de disolver, de desconocer a la Asamblea Nacional. ¿Qué puede significar eso? ¿Y qué mecanismo constitucional existe para desconocer a la Asamblea? No, primero, la Constitución no existe ningún mecanismo para disolver, solamente si se veta el nombramiento del vicepresidente 3 veces, el presidente tiene la potestad constitucional de disolver la Asamblea. Ese escenario no está planteado. Eso es una cosa aspiracional que quieren ellos, es como correr hacia adelante ante la posibilidad cierta y además necesaria de cambiar este gobierno. Ellos ahorita tienen un discurso enfocado hacia la Asamblea Nacional, pero tenemos que recordar algo, Carlos. Aquí el poder que se ha legitimado de manera más reciente, o sea, quien ha ido a una elección y que ha consultado a la base de los venezolanos en el periodo más reciente, es la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional acaba de ser electa por una abrumadora mayoría, y si hablamos de legitimidad, esos diputados que están en la Asamblea Nacional, propios extraños, tanto los de la bancada de la MUD como los de la bancada del gobierno, esos 55 diputados acaban de ser reelectos y legitimados. En medio de esta crisis, te hago otra pregunta que tiene dos variables. ¿Qué pito toca en esto el factor militar? ¿Y qué pito toca en esto el factor internacional? Bueno, primero, el factor internacional tiene un gran peso y una gran responsabilidad. Aquí han venido misiones de observación. Ya veíamos las declaraciones del secretario de la OEA, del secretario general de la OEA, Almagro, donde decía que aquí era necesario entenderse, que aquí es necesario poder hablar oposición y gobierno para buscarle una solución a la crisis. Ahora, ¿no? Pero por supuesto no hay indicios.
Desde Primero Justicia estamos emprendiendo y desde la Mesa de la Unidad Democrática estamos emprendiendo diligencias afuera para poder poner en contexto al mundo de lo que está pasando en Venezuela y de la gravedad. ¿Y el factor militar? El factor militar. Ese es bien sensible, ¿no? Sobre todo cuando uno ve reacciones como las de ayer de la Guardia Nacional venezolana, bolivariana, cuando uno dice, bueno, y entonces el factor militar, que son venezolanos, que tienen familia, que los bajos rangos pasan trabajo, que sus familias tienen que hacer cola, que no les alcanza el sueldo, no la cúpula militar, sino los que están abajo. Uno ve actitudes como las de ayer y entonces necesariamente tiene que cuestionarse qué está pensando el factor militar, que tiene una gran responsabilidad, porque tienen el monopolio de las armas, dado por los ciudadanos, constitucionalmente tienen el monopolio de las armas, tienen el monopolio de la violencia. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, quedan esas reflexiones para los venezolanos que nos escuchan. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Bueno, amigos, una pausa, ¿no? Al regreso reasumimos pues el espectro informativo y en este caso el segmento de lo actual que tendrá pues una reseña de la lamentable muerte de Prince en el día de hoy.